La iglesia no se detiene. Seguimos alabando y adorando, intercediendo y orando. Seguimos sirviendo y ayudando. Seguimos pastoreando y aconsejando. Seguimos creyendo y predicando. Seguimos creciendo. Seguimos siendo. Somos iglesia. Somos imparables. Nada nos detiene porque Dios está con nosotros. Su gracia nos sostiene y nos impulsa a seguir adelante. Aquí estamos y aquí seguiremos. La iglesia no se detiene. Dios los continúe bendiciendo. Qué alegría poder llegar hasta sus hogares para compartir con ustedes el mensaje de la palabra de Dios. La iglesia no se detiene y nosotros seguimos predicando el evangelio. Seguimos predicando las sagradas escrituras, el mensaje de Dios para las vidas. Quiero invitarles para que llamen a sus familiares, a sus amigos y le pidan, vamos a reunirnos para escuchar el mensaje de Dios. Y también te invito para que inclines tu cabeza allí donde te encuentras y oremos pidiendo a Dios que edifique nuestras vidas por su palabra. Digamos, Padre, tú eres infinitamente bueno, Señor. Eres infinitamente misericordioso. Dios, nosotros te damos a ti toda la gloria, toda la honra. Tú eres el Señor soberano. Y aunque todo parece, Señor, estar en confusión, nosotros sabemos que tú estás en control. Nosotros te adoramos y te bendecimos, Señor eterno. Y rogamos en esta hora, habla a nuestras vidas. Habla a nuestros corazones por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén, amén. Hace muy poco las autoridades nacionales en nuestro país decidieron, en su afán de ayudar un poco a la zozobra económica que algunas empresas y centros comerciales están viviendo por causa de las medidas de aislamiento social que se han tenido que tomar para combatir el avance de la pandemia del COVID-19 o coronavirus. Tomaron la decisión de abrir un día los centros comerciales y exonerar de un impuesto algunos artículos, algunas prendas. Ese día, las multitudes abarrotaron los centros comerciales. Salieron y se olvidaron de todas las medidas de precaución que debían tomar y se fueron hacia los centros comerciales y toda la precaución que habían tenido durante algunas semanas ahora las dejaron a un lado y las imágenes eran aterradoras en cierta forma. Centros comerciales atestados de personas, filas de personas esperando a las puertas de ellos para entrar, muchos sin su tapaboca, muchos sin los cuidados que debían tenerse, y no se hicieron esperar las voces de rechazo ante esta actitud, que es una actitud irresponsable, de irresponsabilidad social. Desconsiderados, irresponsables, indisciplinados, fueron algunos de los calificativos que se utilizaron en los noticieros y en las redes sociales para hablar de las personas que hicieron esto. En las redes sociales se leía un aviso que anticipaba: hoy día sin IVA, en 2 semanas día sin UCI, es decir, sin unidad de cuidados intensivos en las clínicas y en los hospitales. Y lo que anticiparon estos memes y estos mensajes en las redes sociales se convirtió en verdad. Dolorosamente, un pequeño descuento en algunos productos hizo que el caos reinara
en muchas ciudades colombianas. Sí, el caos, el desorden, la confusión se apoderó de las personas. Hoy quiero hablar con ustedes por unos minutos acerca de caos. ¿Qué significa? ¿Cómo debemos enfrentarlo? Para esto quiero invitarles a abrir sus Biblias en el libro de Génesis, en el capítulo 1, versículo 1 hasta el 3. Génesis capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el 3. Estoy seguro que el texto aparecerá en las pantallas, pero igual si puedes leerlo con nosotros, mejor. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. He leído la narrativa bíblica de la creación. Los primeros versículos del Génesis. El Génesis nos habla acerca de principios, de orígenes, de comienzo de todo. Si usted tiene el cuidado en su hogar de leer desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11 del Génesis, allí usted va a encontrar el origen de prácticamente todas las cosas en la humanidad, en la historia de la humanidad. Podemos leerlo y saber que Dios es nuestro creador, que Él formó el universo, que Él formó la tierra y que Él formó a los seres humanos. Esa es la declaración de las Sagradas Escrituras. Pero en este relato de los primeros 3 versículos de Génesis capítulo 1, nos encontramos con una imagen llamativa. Hay caos. Y es lo primero que quiero señalar, el caos. El versículo 2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Es la primera 2 frases del capítulo 1, versículo 2 del Génesis. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Escúcheme, Dios es el creador por excelencia. La Biblia dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios es un creador excelente. Cuando Él hace algo, lo hace bien hecho. La tierra estaba en caos, dice el versículo 2. Total, estaba desordenada y vacía. Esta tierra que describe el versículo 2 de Génesis 1 era una masa amorfa e inhabitada, una masa amorfa e inútil. El caos en el mundo, en las personas, es igual que el cuadro que nos presenta este versículo 2 del Génesis. Eso es lo que conocemos como caos. El caos, mis amados hermanos y amigos, es algo parecido a esto. La tierra, dice, estaba desordenada. Cuando hay falta de orden, de disciplina, de dominio propio en un ser humano, vamos a encontrar que su vida es caótica. También dice que estaba vacía, es decir, es inútil, o estaba sin producir nada, sin dar ningún fruto, y en tinieblas. Y entonces también podemos pensar que la vida de una persona puede ser caótica cuando está en ignorancia espiritual. Es decir, permíteme aclararlo, ese cuadro de la tierra de Génesis 1:2 te puede comparar con los seres humanos cuando están lejos de Dios y cuando no han permitido que Dios trabaje en su vida. Al igual que esta tierra, ellos estarán desordenados, vacíos y en medio de las tinieblas. Nosotros vivimos en días llenos de caos. Hay confusión, hay incertidumbre, hay desesperanza y hay desilusión. En estos momentos, a causa de lo que nos ha tocado vivir, nos encontramos así. Las personas
no saben, dicen, no sabemos qué hacer, no sabemos hacia dónde vamos, cómo va a terminar todo esto. La pandemia del coronavirus ha traído caos y las cosas han ido empeorando. Todos tienen algo que decir y ninguno se pone de acuerdo con otro. Hay quienes hablan de confabulación, hay quienes están hablando de conspiración, hay quienes tienen teorías acerca de que todo esto ha sido provocado y que es intencional, y hay otros que niegan eso. Hay quienes persiguen a los médicos que están puestos por Dios para ayudar a las personas en su salud y los amenazan. Hay caos por todas partes. Las personas quisieran tener una explicación, pero escúchenme en esta hora. Dios no creó el caos. Él es un Dios perfecto. Cuando usted lee el Génesis, en el capítulo 1 y el versículo 2 dice que la tierra estaba desordenada y vacía. El versículo 1 nos dice que Dios hizo los cielos y la tierra. Y Dios es un creador perfecto. El Dios nuestro es un Dios de orden y de belleza excepcional. Y un Dios de armonía. Un Dios donde hay orden y perfección. Por eso se ha propuesto que entre el versículo 1 de Génesis 1 y el versículo 2, entre esos dos versículos, ocurrió algo como el juicio de Luzbel, que más tarde llegó a ser Satanás y sus ángeles, que se habían rebelado contra Dios, y que en realidad quienes causaron el caos del cual habla el versículo 2 de Génesis fue Satanás y sus ángeles. El caos original fue al parecer el resultado de la caída de Satanás y sus ángeles. Entendamos, el caos se origina no en Dios. El Dios nuestro es perfecto. El Dios nuestro es de belleza. El Dios nuestro es de orden y armonía. El caos se origina en fuerzas de maldad que esparcen su rebelión en el corazón de los demás seres. Lo sucedido en el día sin IVA en Colombia es una evidencia de corazones materialistas, de corazones egoístas, para quienes un artículo o una prenda de vestir es mucho más importante que la vida del prójimo. Es el reflejo de una vida caótica, de una conciencia caótica. Es el reflejo de personas para quienes los valores están total y completamente alterados. Tienes que escucharme en esta hora. Dios quiere que podamos entender. Nosotros debemos aprender a vivir con responsabilidad, en orden, en disciplina. La irresponsabilidad social que ha hecho que los contagios por COVID-19 aumenten de forma exponencial en nuestra ciudad y en nuestro departamento. La irresponsabilidad social que ha hecho que esto suceda es producto de fuerzas espirituales de maldad que se liberan para los días en que nuestra ciudad y departamento se entregan al desenfreno, al desorden en los llamados carnavales. Hay un origen espiritual de todo esto. Hay un origen inmaterial, fuerzas espirituales de maldad, Baco, dioses que en realidad son demonios, fuerzas espirituales a las cuales consagramos nuestra ciudad y departamento y entregamos a nuestra gente, a la población, a la irresponsabilidad. Y entonces las personas se convierten en personas irresponsables, desenfrenadas, indisciplinadas. El mismo desenfreno de los 4 días del carnaval es el mismo desenfreno que vimos recientemente cuando les ofrecieron
artículos con un pequeño descuento. Es el mismo desenfreno del cual tanto se quejan nuestras autoridades el día de hoy, diciendo es que están en las calles, es que siguen haciendo fiestas, es que siguen teniendo reuniones sociales y por eso se están multiplicando. Hay un origen espiritual y por eso como iglesia tenemos que orar. Por eso como hijos de Dios tenemos que reprender las fuerzas del mal. Estamos llamados por Dios para levantarnos en autoridad espiritual y decirle a las fuerzas del mal que deben retroceder de nuestra ciudad y de nuestro departamento. Sí, hay un origen espiritual en todo esto que está sucediendo. El caos es producto, en primer lugar, de fuerzas espirituales de maldad. En segundo lugar, de personas que se han entregado al materialismo, al egoísmo, que han decidido que el placer está antes que la responsabilidad de cuidarnos los unos a los otros. Por eso hay caos. Y por eso hoy estamos preguntándonos qué va a pasar. La confusión está reinando entre nosotros. Y cuando leemos los primeros versículos del Génesis, usted nos presenta un cuadro que se nos parece mucho a lo que estamos viviendo. Sí, la tierra estaba desordenada, vacía, y las tinieblas la cubrían. Esa tierra caótica, que no fue creada así por Dios, según creen la mayoría de intérpretes bíblicos, sino que es el resultado de la acción de un juicio de Dios sobre Satanás y luego vino a desorganizar esta tierra. Ese caos causado por fuerzas espirituales de maldad, Dios puede detenerlo. Tanto como lo hizo en el Génesis, Dios puede actuar en el caos de los seres humanos hoy, en el caos de nuestra sociedad el día de hoy. Lo segundo que quiero resaltar es que el Espíritu Santo se mueve sobre el caos. Está por encima de él. El versículo 2, la parte final del versículo 2, dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En medio del desorden, en medio de las tinieblas, hay una luz de esperanza. Hay una luz que viene de lo alto. Y esta luz de esperanza dice que en medio de todo eso, encima de todo eso, el Espíritu de Dios se está moviendo, estaba actuando. La expresión original en el hebreo para decir que el Espíritu se movía sobre las aguas significa que el Espíritu Santo cubría, estaba sobre esa tierra caótica, de la misma manera que la gallina o un ave cubre a sus polluelos, como extendiendo sus alas sobre esta tierra caótica y aletea sobre ella, se mueve sobre ella. Bendito el nombre de Dios. Por encima del desorden, el Espíritu de Dios siempre se moverá. Aleluya. A pesar del caos, el Espíritu de Dios sigue actuando. Él sigue en acción. Bendito sea su nombre. Usted y yo podemos recibir esto como un mensaje de esperanza, como una voz de aliento, como un cuadro que nos dice desde el principio, así como en medio de la tierra caótica, mi Espíritu estaba sobre ella. Hoy mi Espíritu está sobre tu ciudad. Hoy mi Espíritu está sobre tu departamento. Hoy mi Espíritu está sobre tu vida. Hoy mi Espíritu está sobre tu hogar. Aleluya. El Espíritu de Dios se movía sobre esa tierra caótica. Aleluya. Y se movía para crear. Se movía para producir, para dar vida. Para dar vida. Aleluya. Dice el libro de los Salmos, el capítulo 104, el versículo 30.
envías tu espíritu y son creados y renuevas la faz de la tierra. Aleluya. ¿Qué estaba haciendo el Espíritu Santo en ese momento? Estaba renovando la faz de la tierra. Estaba sobre la faz del abismo para renovarlo, para producir una nueva vida. Job 26:7 dice: el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Aleluya. La obra del Espíritu Santo en la creación de Dios es producir vida. Y esto es un consuelo. Cuando leo esto en el Génesis, es un consuelo para nosotros saber que el Espíritu Santo se manifiesta por encima del caos, que Él actúa a pesar del desorden y que Él seguirá obrando. Aleluya. Él seguirá actuando. Quiero decirte, en estos días de incertidumbre, de confusión, de desesperanza, podemos saber que el Espíritu de Dios sigue trabajando. Aleluya. El Espíritu de Dios no está en cuarentena. El Espíritu de Dios no está confinado. Él sigue obrando allí donde te encuentras en este instante. Ahora mismo el Espíritu de Dios está sobre ti, sobre tu familia, en tu casa, para poner orden. Aleluya. Para traer vida, para adornar, para embellecer, para hacer que el caos retroceda y el desorden ceda, para hacer que la incertidumbre termina. Puedo decirte que el Espíritu de Dios te está tocando en esta hora para traer vida, para detener la muerte. Escúchenme, Dios traerá vida por su Espíritu. El mensajero de la muerte va a retroceder. Aleluya. Dios lo hará retroceder. Estamos orando. Nos hemos levantado como iglesia para clamar. Invocamos el nombre del Señor todos los días. Pedimos su acción sobrenatural. Y sí, la muerte retrocederá. El mensajero de la muerte retrocederá. La pandemia retrocederá. La vida de Dios será ministrada. Aleluya. Levanta tus manos, adora a Dios, recibe esta palabra como algo que viene del Espíritu Santo sobre tu casa, sobre tu familia, en tu hogar. Aleluya. Dios está obrando. El Espíritu Santo sigue manifestándose en nuestro mundo. Él sigue actuando de manera poderosa. Y damos gracias a Dios porque siempre tenemos este consuelo, tenemos esta esperanza gloriosa en nuestras vidas, que el Espíritu de Dios nada lo detiene. Aleluya. No hay nadie que lo pueda contener. Alabado el nombre de nuestro Dios. En tercer lugar, la palabra de Dios traerá orden en medio del caos. El versículo 3 de Génesis 1 dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Aleluya. Dios va a empezar a mostrar su poder creativo. Va a disipar las tinieblas. Va a empezar a traer orden. El Espíritu Santo se ha estado moviendo sobre esa masa amorfa que era esta tierra del versículo 2. Y ahora el Dios Padre empieza a hablar y empieza a ordenar. Porque usted y yo tenemos que saber que Dios crea por medio de su Espíritu y su palabra. Aleluya. Ya desde el principio, ya desde el Génesis, desde el mismo origen, ya Dios está estableciendo un principio, un patrón que usaría a lo largo de la historia de la humanidad. Dios actúa por medio de su Espíritu
y su palabra. Ezequiel capítulo 37, para quienes lo han leído recordarán que habla acerca del valle de los huesos secos. Dios le muestra al profeta Ezequiel un valle lleno de huesos. Y dice, mira, y le hizo rodear ese valle y acercarse. Le dijo, mira de cerca el valle. Y dice el profeta Ezequiel, y estaban secos en gran manera, esparcidos por todo el valle. No habían esqueletos en realidad, solo habían huesos esparcidos. El cráneo de un cuerpo estaba en un lado, el fémur andaba por otro. Todos los huesos estaban esparcidos. No habían esqueletos, me está escuchando, había huesos. Y estaban secos en gran manera. Y el Señor le dice al profeta, ¿tú crees que este valle de huesos secos vivirá? El profeta dice, Señor, tú lo sabes. Entonces Dios le dice, háblale a los huesos, háblale a este valle, ordénale a los huesos, dile que se unan cada hueso con su hueso. Y dice el profeta, hablé como Dios me dijo, ordené y los huesos se juntaron y la carne subió y la piel cubrió. Aleluya. Estaba la palabra actuando, la palabra trayendo orden, la palabra trayendo cobertura, la palabra trayendo fortaleza, la palabra de Dios. Escúchame, cuando Dios obra, lo obra siempre en función de su espíritu y su palabra. Bendito el nombre de nuestro Dios. Aleluya. Luego Dios le dijo al profeta, vuelve a hablarle a estos cadáveres. Y ahora dile al espíritu, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre este valle de cadáveres. Ya no eran huesos secos, ya ni siquiera esqueleto, ya ahora por la palabra profetizada, ahora eran cadáveres. Y ahora le dice, profetízale al espíritu. Y el profeta dijo, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos. Y vivieron y se levantaron como un ejército poderoso en extremo. Dios obra por su palabra y su espíritu. Esa visión que Dios le dio al profeta Ezequiel tenía que ver con la esperanza, tenía que ver con el caos, tenía que ver con la ruina, con la destrucción del pueblo de Israel. Y lo que Dios le está diciendo al profeta Ezequiel es, dile a mi pueblo que yo los voy a levantar, que yo los voy a resucitar, que mi palabra traerá orden, que mi palabra traerá cobertura, que mi palabra traerá identidad. Pero luego diles que mi espíritu traerá vida y los levantaré como un ejército poderoso. Dios obra por su palabra y su espíritu. Dios siempre crea de la misma manera. Escúchame, es tan sencillo como esto y es una de las verdades más gloriosas que podremos aprender. El Espíritu de Dios produce vida. La palabra de Dios establece el orden. Aleluya. El Espíritu aleteaba sobre aquella tierra caótica para traer vida, para producir cobertura sobre ellos. Pero Dios dijo, Dios habló, sea la luz, y fue la luz, porque la palabra establece el orden. Aleluya. La palabra de Dios no solo expresa sus pensamientos, sino que también expresa su voluntad. Lo que Dios quiere no es tan sencillo como en el pensamiento occidental, que cuando le preguntamos a alguien qué son las palabras, qué son el diálogo, qué es el discurso, qué es, entonces simplemente decimos, bueno, las palabras expresan el pensamiento de las personas. Sabemos lo que alguien piensa por lo que dice. Y eso es para el pensamiento occidental. Pero para los judíos del tiempo de nuestro Señor Jesucristo, la palabra no solo expresaba el pensamiento, la palabra expresaba la voluntad.
el querer, el deseo. Y la palabra de Dios expresa su voluntad. Cuando Dios habla, Dios decreta. Cuando Dios dice, lo que Dios dice sucede. Entre el dicho y el hecho de Dios no hay ningún trecho, no hay ningún espacio entre lo que Dios ordena y lo que sucede. En Juan capítulo 1, el Señor Jesucristo es llamado el Verbo. La palabra verbo es tomada del griego logos o logoi, que significa principio creador, expresión de voluntad y poder. Es la palabra que expresa la voluntad y el poder. El Señor Jesucristo es la palabra por medio de la cual Dios trajo orden en medio del caos. Juan 1 al 3 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas, ¿me estás escuchando? Por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aleluya. Jesús es la palabra de Dios encarnada. Dice Juan 1:14, y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, la gloria como del unigénito del Padre. Jesús en este mundo era la expresión de la voluntad salvadora de Dios, del poder redentor de Dios, expresión del querer de Dios. Aleluya. Por eso, si queremos dejar nuestra vida caótica, confusa, indisciplinada y desenfrenada, vamos a tener que aceptar al Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Él traerá luz a nuestra vida. Él traerá conocimiento de Dios a nuestro corazón. Primero, entendamos que es por medio del Verbo hecho carne, Jesús, la palabra de Dios hecha carne, que Dios trae orden a nuestra vida. Nuestra sociedad barranquillera, nuestra nación Colombia, el departamento del Atlántico y el mundo cambiarán cuando reciban a Jesucristo como el Salvador y Señor en sus vidas. Pero además, la palabra de Dios trae orden porque nos enseña a vivir de la manera que Dios quiere que nosotros vivamos. En este tiempo de tanto caos e incertidumbre, vamos a tener que fundamentar nuestras vidas en lo que Dios ha dicho. Vamos a tener que confiar en su palabra. Cuando Jesús terminó el sermón de la montaña, le dijo a las personas que le estaban escuchando: si alguno oye mis palabras y no las hace, les compararé a un hombre insensato, a un hombre necio, torpe, que edifica su casa sobre la arena. Vendrán las lluvias, crecerán los ríos, soplarán los vientos, golpearán su casa, y esta casa quedará en ruina, en caos total. Su vida se terminará en desorden y caos. Pero si alguno oye mis palabras y las hace, es semejante a un hombre sabio que edifica su casa sobre la roca. Vendrá la lluvia, crecerán los ríos, soplarán los vientos, es decir, vendrán las tormentas de la vida. Te azotarán no solo una pandemia, vendrá la incertidumbre financiera, vendrá la escasez económica, vendrán distintas tormentas en la vida, y su vida no caerá, porque está fundamentada en la roca que es Cristo y su palabra. Finalizo.
en estos días de caos y confusión, haga de la palabra de Dios su guía y haga del Espíritu Santo su ayuda para la fortaleza que necesita. Volvámonos a Dios, el mismo que transformó el caos original en una creación hermosa y armoniosa como la que describen los primeros 2 capítulos del Génesis. Tiene poder para transformar una vida caótica, una sociedad caótica, una nación caótica, un mundo caótico en un mundo lleno de orden y de paz. Este sí es el verdadero nuevo orden mundial que necesitamos, el gobierno de Jesucristo en el corazón de todos nosotros, y entonces el caos terminará. Padre, yo te doy gracias por tu amor, gracias por tu bondad y misericordia, gracias por permitirme compartir tu palabra, Señor. Ruego en el nombre de Jesús, Dios, bendice cada vida ahora. Que la palabra tuya corra, Señor, en ellos y que tenga vida en ellos, Señor. Que esta palabra se haga carne de su carne y hueso de sus huesos. Que puedan vivir para ti. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén, amén. En minutos, mi esposa y yo estaremos desde nuestro hogar orando por ti. Así que te invitamos para que te unas con nosotros en nuestras redes sociales, Facebook o Instagram. Únete con nosotros y allí vamos a estar orando para que Dios te bendiga y te guarde. Recuerda, Dios está con nosotros. Quédate en casa, cuídate, que queremos volver a verte. Que Dios te bendiga. Gracias por conectarte con Dios y con nosotros. Estamos seguros que esta palabra producirá fruto en tu vida. Nuestro deseo es seguir en contacto contigo. Para esto, te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y estar atento a cada una de nuestras publicaciones. Si necesitas consejería, puedes comunicarte con nosotros a través de estos números de celular. Estamos aquí para servirte. Nuestras cuentas bancarias están habilitadas para recibir tus donaciones, ofrendas y el pago de tus diezmos. Confiamos en un Dios que bendice a quien da con alegría. En breves minutos, nuestros pastores estarán orando por tus peticiones. Recuerda, la iglesia no se detiene.